selecciono la nación y dejo de lado otras cosas. Entonces, yo diría que uno tiene que pasar por la angustia de la heterogeneidad, que se te desarme el tema, porque uno se encuentra unas cosas insólitas. Esa es por lo menos mi experiencia. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más todavía. ¿Qué pregunta? Gonzalo, respecto a esta querella europeísta o manierista respecto a la producción de Martín Cerda, personalmente desde mi lectura, considero que es conforma parte del repertorio de los equívocos de la recepción de la producción de Cerda, en el sentido que la mediación está, en este caso la mediación de su productiva está más que clara o en evidencia. Si uno ve cuáles son las publicaciones anteriores a esta obra, que es del año 82, ¿dónde publicó? En el semanario OPEC, durante los 60 y durante los 60. Bueno. ¿Qué? Ella fuerte. Sí. Entonces, política, economía y cultura, el cual está dirigido por Chamúdez, Marcos Chamúdez, que era un ex dirigente socialista, y el cual este seminario fue más bien acusado, tildado de ser como la facción conservadora de la derecha. Entonces también, digamos que ¿por qué Martín Cerda escribió ahí? También ¿por qué esa exclusión? En este caso yo digo porque también meditaba, en este caso lo latinoamericano o lo chileno, desde la experiencia europea, en este caso leyendo Goldman, Lukács, Axelos, Sartre. Entonces, más bien de cómo redefinir la figura del intelectual comprometido latinoamericano, pero también desde ciertas precauciones, más bien, o de ciertas advertencias. Él también es uno de los pocos autores que constituye un almanaque fascista o conservador, desde autores post-revolucionarios, en este caso, o que estuvieron en la Revolución Francesa, Rivarol, de Maistre, después Chateaubriand. También autores de la Revolución Conservadora Alemana, Junger, Nietzsche, y también autores como Pierre de La Rochelle, entre otros, que digamos que Céline. Entonces, creo que hay que tener también, hay que cotejar un poco la historia, en este caso, de la producción de Cerda, porque esas obsesiones y esa insistencia, también sus publicaciones en las últimas noticias, en los años 72-73, cuando volvió, ya que él se autoexilió al fin del periodo de Frei Montalva, y también al comienzo del gobierno Allende. Él no estuvo o sea, in situ, pero sí también estuvo participando en Monte Ávila, en República, en Venezuela, con los Sucre. También yo creo que hay que hacer el recorrido de su trayectoria, de su peripecia, en este caso de los padecimientos, en este caso del escritor, pero no para romantizar su figura, sino más bien para contextualizarla. Claro, no, pero eso de hecho insistía en que yo creo que hay un centro fantasmático del que él no habla. Pero uno no puede negar que, si tú lo lees literalmente, hay un corpus occidental. El único hispánico que cita es Ortega y Gasset, ¿no? Y uno, bueno, yo por lo menos he tomado como política que, aunque esté hablando de quien sea, también dar una vuelta crítica. Incluso cuando presento libros hago la advertencia. O sea, no, porque tendemos en Chile al homenaje. Y con eso empobrecemos, y, digamos, hay aristas incluso interesantes. Porque eso no le resta pero ningún valor, ¿no? Porque hay quiebres internos, se nota, y está la cantidad de autores conservadores. Bueno, no hablé mucho de esa parte, eso queda implícito, porque es evidente. Hay una serie de obsesiones, por supuesto. Lo único que puedo decir, bueno, yo conocí eso, no me da ninguna garantía, pero yo alcancé a verlo en el chileno francés. Envió una cantidad de charlas, y en ese momento era impactante
él tenía una estatura intelectual, bueno, salas completas llenas, cuando nadie se movía por nada, y calzaba mucho con lo que se discutía también en ese momento. Si uno lee a Carlos Ruiz, voy a nombrar a alguien de filosofía, Sartre, el tema del intelectual era tremendamente importante, digamos, antes de la dictadura y después de y durante la dictadura también, porque hemos estado redefiniendo el rol del intelectual. A mí la palabra intelectual tampoco me gusta mucho, pero son los temas de los situados, contextuales. Pero estoy de acuerdo contigo, yo creo que yo lo presento como un especialista en Cerda, lo dije desde un comienzo, y por eso dije que su escritura admite que cualquiera entre, incluso alguien medio desprevenido. Eso sería mi respuesta. Muy breve, no estoy muy de acuerdo con lo que dijo acá el compañero. Yo tuve la suerte también de ver a Martín Serra, escucharlo en dictadura, en la jornada que había en el Instituto de Goethe, alemán, chileno-alemán. Justamente el tema era libertad de expresión y literatura. Y Martín Serra sacó aplausos. Podríamos decir que actores fascistas netos podrían ser Céline, que fue un pro-nazi abiertamente. El año pasado se discutió en Francia si se conmemoraba o no su aniversario muerto. Hubo una polémica muy grande, salió en internet, porque por ser nazi o pro-nazi, creo que por ley está prohibido. Vargas Llosa, el de siempre, actuó hablando a favor de que debía aceptarse el aniversario público, aunque él está muy lejos de esa idea. Y el resto de los autores que él analiza no son sospechosos de fascismo. Ahora, que haya trabajado en la revista PEC, yo creo que es como la película que le voy a dar en el espacio, pero de ahí a sembrar una sospecha, una sombra de ser un poliderechista, un filo derechista, me parece a lo menos aventurado. Yo creo que estamos hablando de un ensayista de gran nota en nuestro país, un liberal más bien republicano, y que está libre de sospecha de todo tipo de fascismo. No, es que la idea no era que no es la identificación política de la producción de Martín Serra con el fascismo, pero en términos como comunes o peyorativos, o muy latos, sino más bien que él constituye un almanaque fascista, una literatura, o sea, constituye como casi una especie de tradición literaria fascista, comillas. Y él hace más bien como la genealogía, fascista en el sentido de como, por ejemplo, los autores alemanes que él cita de la primera mitad del siglo XX son, por ejemplo, Junger fue nacional bolchevique, Nietzsche también, Ernst Salomon, nacional bolchevique, también participaron en el régimen nacional socialista, pero en la primera etapa, y después se tuvieron que despedir, pero más bien Pierre Dru La Rochelle, que es el editor francés, sí participó activamente en el régimen de Vichy, entonces, pero no creo que no es porque Martín Serra sea fascista, sino más bien él tiene la consideración de un poco de Ortega y Gasset, un texto que tiene, me acuerdo que es como de los 70, que él habla de Ortega, citando a Ortega y Gasset, que el fascismo nace como desde la izquierda, más bien. Esa es como la inquietud que a Cerda siempre le ha rondado cuando uno se fija en estos textos más de tinte político. Claro, bueno, también cuando él dice su antitotalitarismo, uno lo lee también como podría decirse, no sé, anti las ideas de izquierda. Anti-estalinista, obviamente. Pero en ese sentido, él tiene lectura bien contemporánea. Si lee a Adorno, marxista no totalitario, o sea, marxista de los tremendamente crítico con Marx. O sea, lo que pasa es que esos gestos nosotros todavía recién estamos instalando. O sea, que tengan ciertas claves de un autor, pero lo critiquen al mismo tiempo. O sea, bueno, eso es también un ensayo y hablar con todas las consecuencias. No ser incondicional, no depende de nada de nadie. Yo creo que no hay que tener tantas deudas con los autores.
En fin, no sé, puede ser problemático. Me interesa tu pregunta, en todo caso. Mira, yo voy a hacer un par de comentarios muy evidenciales. Los que somos más viejos tuvimos la suerte de ser alumnos de Martín Cerda. Y yo recuerdo cuando estaba en el pregrado, así, segundo año, sería de la Martín Cerda fue a la Universidad Católica a dictar un taller de ensayo para aficionados al ensayo, gente que quería aprender a escribir. Y él entrevistaba a los candidatos. Y yo llegué, que era como el más cabro ahí. Yo me pregunté, ¿usted a qué viene? Yo le dije, no sé. ¿Y a qué viene? Porque usted convocó. Pero denme una explicación que sea lógica. No tengo, le dije. Bueno, usted quiera. Así empezó mi contacto con él. ¿Ya? Y me recuerdo que la primera tarea de taller fue, bueno, vayan pensando que es un ensayista. Salgan a eso pensar. Y en ese momento él planteó la idea de desde dónde se salía, hacia dónde se llegaba, cómo se transitaba y qué ocurría en el trayecto. Y lo más importante siempre me insistió es el trayecto. No se preocupen tanto de dónde salen ni dónde van a llegar. Y ahí esa metáfora, ¿no es cierto?, del ensayista como un navegante que tiene cierta certeza del puerto que zarpa, pero nunca sabe dónde efectivamente va a llegar. Ese es un hecho que a mí me llamó mucho la atención porque estaba muy vinculado a los sistemas, y me recuerdo que él insistía mucho en cómo uno tenía que confrontar las distintas tradiciones desde donde estaba leyendo un determinado autor. Yo no le di mucha importancia a eso, pero cuando yo hice el doctorado me di cuenta. Por ejemplo, me di cuenta cómo los franceses negaban en un momento dado Bakhtin, o cómo, por ejemplo, un Theo van Dijk, ¿no es cierto?, en el nuevo, con todos los conceptos sobre el análisis del discurso, también lo sacan. Y yo diría que si no fue por los latinoamericanos y los cubanos, nosotros a Bakhtin no lo hubiésemos conocido tan tardíamente, porque fueron los cubanos que dentro de la posibilidad lo descubren. Y yo creo que ahí hay, ¿no es cierto?, sesgos muy grandes. Otra cosa importante que nos habló siempre, decía, fíjense, yo estudié la escultura nazi, por ejemplo, y hay que pensar lo que había detrás de esa escultura. Yo decía, pero ¿cómo? Esa es una apología a una estética, ¿verdad?, de la depredación humana. No ha sido así, decía. Ahí hay una condición humana terriblemente controvertida. Y me pregunto, decía, si los seres humanos somos auténticamente inteligentes. Pero ahí hay una expresión, y ahí hay algo que está incubado en lo que fue también un ideal, como podría haber sido otra utopía de aquel sector que nosotros pensamos que podría ser la revolución humanista para un nuevo occidente. Ese es un tema interesante que nos planteaba siempre. Luego, el otro tema que tú tocaste, Cecilia, que a mí me parece muy importante, es el tema de la intelectualidad. Yo recuerdo haber asistido también a un curso que él dictó en la SEC, ya cuando llegó, estábamos en dictadura, sobre Borges, ¿ya? Y él ahí planteaba que el gran problema que se tenía desde el ensayo era la erudición. Y él siempre nos confesaba que la erudición para él era el gran problema que se le convertía en definitiva en escombros de referencia para escribir. Esa relación entre el erudito y el destructor. Porque decía, el tema de la erudición siempre como que se desmembra de una visión de conjunto más holística de la realidad. Y el erudito tiende a irse por un solo carril y deja fuera otras cosas que son muy importantes. Y a mí me angustia mucho eso porque, nos decía, el conocimiento que yo adquirí durante 30 años en la literatura francesa en particular, de pronto me fue perdiendo. Así. Además tenía una memoria extraordinaria, él no necesitaba muchas fichas, lo tenía todo aquí. Y el otro tema que a mí me parece importantísimo, que tú también lo tocaste, es esto de no tocar efectivamente temas latinoamericanos. Es decir, esto de estar hablando de algo que pareciera ser que es para decir lo que nos está diciendo. ¿Ya? Y yo recuerdo algo que reporté en la conferencia que dimos inicialmente, que ahora me doy cuenta de lo valioso que tengo ahí. Yo asistí a un
simposio que él hizo en la Católica el año 86, donde dictó 15 clases y las anoté. Tengo un cuaderno de unas 40 páginas. Y ahora me doy cuenta que eso hay que escribirlo y hay que contextualizarlo, ¿ya? Y él allí insistió mucho siempre en la idea de cómo cuando nosotros llegábamos a configurar la mentalidad, el acervo existencial del ensayista, era a partir de lo más nimio, de lo menos importante, y sobre todo hacer la lectura desde lo cotidiano de aquella niñedad, que era precisamente la negación para el intelectual que se la daba, ¿no es cierto? En ese momento estaba todo el tema de la literatura comprometida, la discusión con el compromiso, la deriva que venía porque él dominaba muy bien a Ortega del arte por el arte y cómo se veía después en América Latina, etcétera, etcétera. Y allí él planteaba que, y nos ponía un ejemplo, que yo se lo ilustré en un momento allá, si ustedes recuerdan. Decía, yo le escribí a Clodomiro Almeida o a otros dirigentes socialistas del momento que iban a desbancar e iban a dar al golpe a los fascistas que tenía Allende a su alrededor. Y la lectura que hago es cuando se hace el tanquetazo en julio del 73, Allende tiene en el séquito a Pinochet y a todos los generales de la gama golpista, y Allende los saluda como los verdaderos responsables y comprometidos con la patria. Y le dice, usted, le dice a Pinochet, usted es un auténtico patriota. Y por eso no me extraña que el mismo Allende, el día del golpe, se está preguntando dónde estará Pinochet, qué está pasando con él. Entonces dice, no se dio cuenta Allende porque no hizo la lectura de estas cosas aparentemente baladíes y que eran precisamente los elementos radiográficos de la realidad del futuro inmediato. Entonces dice, el ensayista también ahí es una suerte profeta, tiene una suerte de visión porvenirista y que como los adivinos a veces no tiene el espacio de quien realmente lo va a escuchar y por lo tanto tiende a callar en medio de los escombros de lo que él está descubriendo. Ese tipo de cuestiones yo las veía que él tenía una cosa muy visceral, porque en la vida cotidiana, cuando uno iba al bar con él o salíamos de la SEJ, estaba siempre montado en las cuestiones de la vida cotidiana de Chile y de América Latina, pero no lo escribía, lo comentaba en ese ámbito. Entonces cuando uno le tocaba el tema de un teórico literario, metía puntera, tocaba otro y así, o sea, se nos refaraba. Es un común. Bueno, lo que tú dices es difícil de comentar. Ahora yo no estoy en contra del erudito. Y yo creo que él era bastante erudito. Sí. Pero es distinto ser erudito porque uno es obediente a tener una posición. Bueno, yo confieso, a mí me encanta, yo leo para la universidad, leo para descansar, leo para... heredé como una costumbre lectora, curiosamente las mujeres de mi familia son todas lectoras. Mi mamá leía desde una novela de cowboys hasta La náusea de Sartre. No tenía jerarquía, ¿no? Yo tiendo a esa no jerarquía también. Pero respecto a lo que dices, yo como que se intuye en la manera que escribe que está en medio de escombros. Y que hay algo que no quiere decir, como pasó con muchos autores que han escrito posteriormente respecto del periodo, digamos, de Salvador Allende. Hay algo que me incomoda y si dice, hay ciertas palabras que uno puede contextualizar, pero no leer en un solo sentido. Yo diría que y claro, bueno, un escritor justamente es capaz de verlo en los niños, ¿no? Y en ese sentido él cita de esa manera también a Benjamin. Benjamin podía ver, digamos, las ruinas en algo que estaba completamente reluciente. Esa mirada de lo pequeño, una mirada, yo no diría que es mágica, sino una mirada dialéctica, proyectiva, no quieta, que no aquieta, que no fija.
sino que además conoce tránsito, sobre todo. Uno puede ver un edificio y puede imaginárselo, bueno, como, no sé, a lo mejor, por decir algo, uno ve a una persona a veces y se imagina la ruina de esa persona. Hay personas que te dicen en un momento reluciente cuál va a ser su ruina. A mí me ha pasado, no con gente, incluso subiéndome a la nieve, viendo la cara de un difunto cuando está vital. Bueno, son apariciones, parecen magia, pero hay algo como alegórico en esas personas que te indican su trayecto, una cosa así. No sé cómo claro, si uno tiene esa mirada, es un escritor, yo diría. Que a veces no se le hace caso. Pero bueno, ese es el gozo de leerlo. Pero estoy de acuerdo contigo que, bueno, a mí me falta leer más obras de Martín Cerda, creo haberte dicho, y cuando sí. me esforzó. Así que no estoy como especialista de Martín Cerda, de ninguna manera. Estoy como, estoy trabajando la idea del ensayo en un sentido amplio que todavía me falta. Bueno, hay una serie de autores que dejé de lado acá, Luego Yarzún. Luego Yarzún es otro ser espectacular, extraño, que también es cristiano, pero no lo es, que ve las plantas, que se le ha dado importancia, pero yo creo que se le está como poniendo en un altar. Yo creo que es problemático también cuando surge el homenaje, y entonces esa persona empieza, como decía Borges, ¿no?, del Quijote. Es tan malo para una obra la fama como la no fama. O sea, cuando ya los libros empiezan a estar empastados, uno deja de leerlo. Yo por lo menos prefiero leer esos libros así medios arrugados. El escombro me gusta más que el libro renunciante. Porque ambos libros, los famosos y los no famosos, son obsoletos. La obsolescencia llega rápido. En fin, bueno, me recordaste además algo que iba a citar, pero no quise alargar el texto a propósito de no sé si eran cursos o talleres, como tú dices, de ensayo, leyendo un texto de Pablo Yarzún, en una nota que estaba justamente hablando de Montaigne, dice que no fue admitido en el curso de Martín Cerda, y quedó pero muy mal. Y parece que fue entrevistado y no le gustó. Claro, Pablo Yarzún debe ser un tremendo erudito, tan libresco como él, y que pudo haber visto la competencia, efectivamente, y lo dejó fuera. Entonces, es bonito lo que dice, lo iba a citar, pero porque dice, no estuve en compañía de otros, además de Martín Cerda, lo dice con mucha admiración. Bueno, Cecilia, te agradecemos profundamente habernos acompañado acá. Y bueno, ahora nos queda, chicos, darle el pase a Hugo, porque ustedes saben que el seminario se establece en 3 universidades. En la primera parada fue en la Chile, ahora la segunda en Lusarte y luego nos vamos para Valpo. Así que Hugo ayer nos va a comentar este Bueno, junto con esta segunda sesión del seminario Martín Cerda, los invitamos cordialmente para la tercera sesión, el día 27 de junio, en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Para aquella oportunidad nos acompañará Ismael Gavilán, poeta, escritor, profesor universitario también, que dedicó un par de sus artículos a la ensayística de Martín Cerda. Ahora también los invitamos a compartir un cóctel que hemos preparado para ustedes, agradeciendo su participación y asistencia hoy día. Muchas gracias. Son impresionantes. Oye.